pero Sí, con siempre forma tenemos polar. complejo, profe. Sí, sí, no, me refiero a forma polar y trigonométrica. Déjenme ver si está todo acá en la presentación. Bueno, eh, a ver, hasta ahora qué hemos dado de complejos. Las operaciones básicas de la forma binominal. Claro, o sea, hasta ahora todo lo que hicimos con números complejos fue trabajar en forma binómica. ¿Sí? La forma binómica es la que tiene forma de binomio, dos términos, uno es la parte real y otro es la parte imaginaria, y lo distinguimos porque está acompañado de la unidad imaginaria. Y en esa forma vimos las operaciones básicas entre complejos. ¿Qué operaciones son? Suma, resta, multiplicación, división y potenciación. Potenciación, dimos lo más básico de potenciación, ¿no es cierto? Que elevo el complejo a la potencia correspondiente. Si es un cuadrado o un trinomio, tendré que hacer el cuadrado de un binomio o el cubo de un binomio. ¿Sí? Bien. También vimos el tema del cálculo del inverso, y también vimos la igualdad entre complejos, que requería que las partes, tanto real como imaginarias, sean respectivamente iguales. Lo que vamos a ver hoy es trabajar en otra forma, que es la forma polar o trigonométrica, que tiene algunas virtudes, algunas ventajas. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste la forma polar y la forma trigonométrica de un número complejo? A ver, de lo que han podido leer. ¿En qué se basa? La polar en el ángulo, ¿no era? Se basa en un ángulo. ¿Qué más? En el módulo de Z. En el módulo de Z. Muy bien. ¿Cuál es la idea? A ver, ahí está un poquito el dibujo de ayuda. El número complejo queda determinado unívocamente si conocemos el extremo final, ¿no es cierto? El punto extremo final de este segmento orientado, el punto P. En principio, ese punto P queda perfectamente definido si conocemos la medida de A y la medida de B, donde A es la parte real y B es la parte imaginaria, o en el plano complejo también podríamos coincidir en que A y B serían las coordenadas del punto P. A según el eje real X, B según el eje imaginario o eje Y. ¿Correcto? O sea que teniendo las dos Pero valores, parte trigonométricamente real, uno tiene el valor. claro, o sea, es muy parecido a las coordenadas cartesianas de un punto, ¿no? La parte real y la parte imaginaria terminan siendo en definitiva las coordenadas cartesianas del punto extremo final del segmento, que representa al número complejo Z en este caso. Pero sabemos que los puntos en el plano admiten otra representación también, a partir de, en lugar de conocer las coordenadas cartesianas, X e Y, o A y B en este caso, si yo conociera la distancia del punto al origen, que la puedo llamar ρ, la letra griega ρ, o R si quieren, se usa también a veces. Y además, si conozco el ángulo que forma el segmento que va desde el origen al punto P con respecto al eje X, tomándolo positivo en sentido antihorario. Si yo tengo esos dos valores, el punto P queda perfectamente identificado, ¿no? Porque arranco conociendo el ángulo, dibujo con ese ángulo un segmento que forme ese ángulo con el eje X, y sobre ese segmento mido, en este caso, la distancia ρ. Y ahí obtengo el punto. Con lo cual, esa es otra manera de identificar el punto en el plano. Y los números complejos tomaron eso y dijeron, bueno, entonces a un número complejo también lo podríamos definir en forma polar, dando su
distancia al origen, que coincide con el módulo, obviamente, y dando el ángulo que forma con el eje X positivo. ¿Sí? Y en definitiva, del mismo modo que la forma binómica necesita dos valores para definir a un número complejo, en el caso de la forma binómica parte real y parte imaginaria, la forma polar también necesita dos valores. Ahora, esos dos valores ahora son su módulo o distancia al origen y su ángulo, que es el ángulo que forma con el eje X, que a veces se denomina argumento del número complejo. ¿Bien? Y acá viene la primera aclaración. Rho, para los números complejos, siempre va a ser un número real positivo o eventualmente nulo, pero nunca negativo. O sea, imagínense que acá, en este dibujo alfa, ¿cuánto podría valer? ¿Qué les parece? De 0 a... En ese dibujo de 0 a 90, pero No, pero acá, por como lo hice yo, 45 ¿qué grados. les parece? ¿Cuánto? 45 grados. 45. Sí, quizá un poquito más, ¿no? Porque este lado no es igual que este. Es un Sí, poquito más sí. chico. Podría ser 50 grados, ¿les gusta? Y supónganse que ρ valiera 3, entonces yo diría que mi número complejo z en forma polar es 3. Y acá va, el ángulo se puede dar o bien en grados sexagesimales, yo podría decir 50 grados. Vamos a poner 45, porque así me sale más fácil. O también se puede trabajar, ¿en qué otra forma se trabajan los ángulos? En radianes. Sí. En radianes. ¿Cuál es mejor? Ninguno de los dos. En radianes, 45 grados, ¿qué ángulo es? Epa. Ahí ¿Pi cuánto un vale? de ¿Un pi. cuarto radian? ¿Cómo? ¿Un cuarto o un octavo de radian? Elegí vos, Medio, ¿un cuarto pi o un sería. octavo? Un cuarto, A un ver, cuarto. un cuarto. ¿Pi cuánto vale? 180 grados. Pi es 180 grados, ¿no es 80. cierto? El ángulo llano. Entonces, si pi es 180, la mitad es el ángulo recto, 90. La cuarta parte de pi, o sea, la mitad de la mitad, es 45 grados. Pi sobre 4. Ustedes tienen que saber los ángulos en radianes, ¿eh? Ustedes ya tuvieron matemática 1, y ahí vieron las funciones trigonométricas, seno y coseno. Sí, sí. Sí, Sí. bastante. Bueno, bastante. ¿Y los ángulos en qué se manejan ahí? ¿En grados o en En radianes? radianes, en En radianes. radianes. En radianes sí o sí, ahí no hay negociación posible. Por eso a mí me gusta más trabajar en complejos los ángulos también en radianes. ¿Por qué? Y porque sigo dentro del mundo de la matemática, y en la matemática, cuando intervienen funciones trigonométricas, los ángulos quedan mejor expresados en radianes. Pero si alguien quiere trabajar en grados sexagesimales, está bien. O sea, decir que z en forma polar es 3 como número principal y se pone el ángulo como subíndice, 45 grados, define perfectamente este punto y por ende el segmento que representa el número complejo. Y si no, decir que es 3 y el ángulo es pi sobre 4, también. ¿Bien? El ángulo vamos a tratar siempre que esté entre 0 y 2pi. Puede tomar valor 0. ¿Por qué no pongo que puede tomar valor 2pi? Porque es igual que 0. Daría toda la Claro, vuelta. coincide. O sea, en Sí, realidad, representa el mismo punto, pero no. el ángulo, o sea, en valor no son iguales, pero representa geométricamente el mismo ángulo. ¿Todos entienden eso? A ver, si Sí. yo hago este ángulo, o si yo hago este ángulo, el primer ángulo puede ser 45 grados, el segundo ángulo, ¿cuánto sería? 225. No, un 360, poco perdón. más. 360 más 45. Eh, 405. 405, muy bien.
no puedo decir que son iguales, aunque representan el mismo ángulo en el gráfico, ¿no es cierto? O por lo Sí. menos representan Sí, sí. la misma orientación. Entonces, no puedo decir que son iguales. Se dicen que son congruentes. Congruentes. ¿Por qué? Porque difieren entre ellos en múltiplos de 360 si estoy en grados o 2pi si estoy en radianes. Por eso la palabrita de, ¿se acuerdan la relación congruente de módulo 4? Era lo que diferían en múltiplos de 4. Acá es donde también usamos la palabra congruente. Queremos que un número complejo tenga una única representación en forma polar. O sea que si yo digo 3, 45, tengo definido el número complejo y que no venga otro y me diga 3, 405 y estamos hablando del mismo número complejo, que los dos lo llamemos a 45. Por eso, a este ángulo se lo suele llamar, o sea, los dos serían el argumento del mismo número complejo, pero a este se le suele llamar argumento principal. Y en números complejos siempre vamos a intentar que el ángulo que usemos para el número complejo sea el argumento principal. ¿Estamos de acuerdo? Por eso vamos a tomar los ángulos entre 0 y 2pi, incluyendo al 0 y excluyendo al 2pi. De pronto, en el resultado de una operación en donde tengo que sumar ángulos, me voy a exceder. Y cuando me exceda, ¿cómo hago para encontrar el argumento principal de este? Le empiezo a restar. En este caso, Múltiplo de 2pi. Hay que 360. restarle 360 todas las veces que sea necesario para llegar. Exacto. Y si fuera negativo, porque alguien también me podría decir, si el ángulo lo tomo al revés, ¿qué ángulo sería eso? A ver, 90, Menos 180, 270, 315. 315. Espera, menos Muy 315. bien. Pero, como bien decía uno de ustedes recién, menos 315. ¿Por qué? Porque es positivo en sentido antihorario. Cuando voy en sentido horario es negativo. 315 es el ángulo o el argumento del mismo número complejo que tiene 45 y que tiene 405. Cuando me pasé de 360 grados, le resto 360 tantas veces como haga falta. Cuando estoy en valores negativos, le sumo 360 tantas veces como haga falta. ¿Por qué? Porque si yo hago menos 315 y a esto le sumo 360, que es una vuelta completa, termino teniendo este angulito. ¿Ok? Y esto mismo que yo les estoy diciendo en grado, porque muchas veces trabajan en grado por comodidad, es válido en radianes, sumando o restando 2pi. Entonces, por ejemplo, 3/4 de pi, su ángulo congruente, ¿cuál sería? Le sumo 2pi a 1/4 y tengo 9/4 de pi. 2pi sería 8/4 más 1, 9/4. Este ángulo es congruente con este. Y el otro, el negativo, ¿cuál sería? Menos si a 5 2pi cuartos menos, espérate, menos 7 cuartos de pi. menos 7/4, ahí está, me gustó más. Menos 7/4. ¿Por qué? Porque la vuelta completa, 2pi, son 8/4. Y le saqué 1 acá, me quedan 7/4, pero como va antihorario es negativo. Si a menos 7/4 yo le sumo 2pi, que son 8/4 de pi, 8 menos 7, 1, y me da pi sobre 4, que es el número. De este modo, convierto al ángulo o al argumento en argumento principal. ¿Está bien? Ustedes van a tener que, a lo largo de las operaciones, ir llevando los argumentos de los números complejos a argumentos principales. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya que tenemos otra forma de representar a los números polares, a los números complejos, perdón. Y en este número complejo, ¿dónde me quedó escrito? Acá. ¿Cuánto vale la parte real y cuánto vale la parte imaginaria?
¿La veo acá con el 3 y con el ángulo? No. No. Tengo que hacer alguna cuenta. Necesito alguna herramienta que me permita pasar de la forma polar, y vamos a ver luego que la trigonométrica es muy parecida, a la forma binómica. Y para eso es muy fácil porque lo puedo hacer por trigonometría, ¿no es cierto? Esperen que vamos a borrar un poquito. Bueno, ahí yo había puesto otro ejemplo parecido. Si el módulo es 5 y el ángulo es pi sobre 3, entonces el número complejo es 5 pi sobre 3 en forma polar. Ahora, si yo quiero encontrar cuánto vale la parte real A y cuánto vale la parte imaginaria, ahí puedo recurrir a la trigonometría, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo sé que este triángulo que se forma desde el origen hasta el punto P y la proyección sobre el eje X es un triángulo rectángulo. Entonces valen las identidades trigonométricas y el opuesto sobre la hipotenusa, o sea, B sobre ρ, es el seno de alfa. Y el adyacente A sobre la hipotenusa es el coseno de alfa. De donde yo puedo despejar A y B y decir que A es igual a ρ por el coseno de alfa y ρ por el seno de alfa. ¿Ok? De ese modo, yo obtengo, como sé que el coseno de pi sobre 3 es un medio, y sé que el seno de pi sobre 3 es raíz de 3 sobre 2, entonces A va a ser igual a 5 por un medio, o sea, 5 medios, y B va a ser igual a 5 por raíz de 3 sobre 2, o sea, 5 medios de raíz de 3. Y a partir de la forma polar, pude, mediante las funciones trigonométricas seno y coseno, encontrar los valores de la parte real y la parte imaginaria del número complejo. Y con la parte real y la parte imaginaria puedo escribir al complejo en forma binómica. O sea que este número complejo y este número complejo son el mismo número complejo, escrito de dos maneras diferentes. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Profe, una consulta. Sí. En A ver. el caso de que, o sea, el ρ nunca puede ser negativo, ¿no? Porque sería el módulo. Exacto. Ρ nunca puede ser negativo porque así lo hemos definido. O sea, en coordenadas polares, cuando no estamos en números complejos, sino que estamos en coordenadas polares, a veces se admite que ρ para las coordenadas polares sea negativo. Sobre todo cuando uno trabaja con ecuaciones en coordenadas polares. Pero en números complejos no. Dijimos, ρ siempre es positivo. O eventualmente 0. Porque en realidad no lo necesitas. Fíjate, si vos quisieras representar un número complejo que esté a 5 unidades para este lado, podrías poner que el ángulo es pi sobre 3 y que ρ vale menos 5, así viene para el otro lado, pero no necesitas hacer eso porque directamente le sumás pi a pi sobre 3 y te da 4 tercios de pi, y entonces ahí lo tengo de este lado. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a hacer que ρ es un número positivo o eventualmente nulo. ¿Bien? Bueno, si se fijan, a partir de que A es igual a ρ por el coseno de alfa y B es igual a ρ por el seno de alfa, uno puede escribir la forma binómica así, poniendo ρ coseno de alfa y ρ seno de alfa como parte imaginaria. Y esta forma de escribir al complejo, se le saca ρ de factor común, y entonces se escribe z igual a ρ por el coseno de alfa entre paréntesis más i por el seno de alfa. Y esto es lo que se llama forma trigonométrica de un número complejo. A ver si le escribí la forma trigonométrica. Acá. En este caso, el número complejo escrito en forma trigonométrica quedaría como 5, que es el módulo, por coseno de pi sobre 3 más i por el seno de pi sobre 3. Bien. Siempre un número complejo en forma
trigonométrica lleva el módulo acá afuera, la función coseno y la función seno acompañando a la unidad imaginaria y acá sumadas, y el mismo ángulo en los dos, ¿sí? Que es el argumento del número complejo. Si no, no está en forma trigonométrica. ¿Se entiende eso? A ver con qué seguimos. Esto es otra cosa. Esto que les estoy diciendo, fíjense lo siguiente. Si yo tengo z igual 3, no, vamos a poner 4, coseno de, a ver si tengo el número pi por acá, pi sobre 6 más i seno de pi sobre 6. ¿Este número complejo está en forma trigonométrica? Sí. Sí, ¿no es cierto? No tenemos duda. ¿Cuánto valdría ρ? A ver si lo tengo por acá. Ahí, profe, no está ahí. ¿Estaba? Acá la tengo. Capaz que estaba también, sí, sí. ¿Rho cuánto vale? 4. 4. Epa. ¿Y alfa? Pi sobre 6. Pi sobre 6. Pi sobre 6. Perfecto, ¿no? Es obvio lo que estoy diciendo, pero no importa. Viene bien que lo aclaremos desde el principio. Bien. Ahora. Esto. ¿Es un número complejo? Sí, lo que pasa es que no está distribuido. Claro. En realidad está distribuido a medias, pero la primera pregunta es, ¿se trata de un número complejo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Si yo resuelvo todas las cuentas, voy a obtener un resultado que es un número complejo. Pero no está en forma trigonométrica. ¿Está en forma trigonométrica? No, Sí, porque no. si estuviera en forma trigonométrica, siempre tiene que ser módulo, coseno del argumento más i por el seno del argumento. Este no está en forma trigonométrica. Entonces, ¿hay algún problema con esto? No, el único problema es que no está en forma trigonométrica, con lo cual yo desconozco el módulo y desconozco el argumento. Ahora, si lo acomodo un poco, saco este 2 fuera de paréntesis y me queda 4 coseno de pi sobre 6 más i por el seno de pi sobre 6, ahora sí está en forma trigonométrica y conozco el módulo y el argumento. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo que ese número complejo. Primera pregunta, ¿es un número complejo? ¿Qué opinan? ¿Se trata de un número complejo, sí o no? Ahí me imagino que sí, porque esa resta es una suma de... O sea, si yo resuelvo todas las cuentas, voy a tener un número real, más o menos la unidad imaginaria por otro número real, va a ser un número complejo. ¿Está en forma trigonométrica? ¿Yo puedo decir cuánto vale el módulo y cuánto vale el argumento? No, porque no se ajusta a la forma trigonométrica. O sea, tiene un signo Exacto. distinto. No responde a la forma que tiene la forma trigonométrica.
¿Puedo llevarlo a esto de algún modo a la forma trigonométrica? Sería cambiarle el sentido, porque habría que restar el segundo término. Y a ver, ¿qué puedo hacer? Yo necesito que esto me quede positivo acá. ¿Sí? Entonces, para que esto me quede positivo, vieron que si yo tengo el seno de un ángulo es igual a menos el seno del ángulo opuesto, ¿no? Hay que repasar un poquito las propiedades de trigonometría. Entonces, yo podría aprovechar esto para decir que esto es igual a más el seno de menos pi sobre 6. Por ejemplo, ahora me quedó en forma trigonométrica. No, porque tiene distinto No, porque, argumento. claro, Claro, exacto, muy bien. Pero acá, si quiero avanzar un poquito, puedo aprovechar que la función, esto es, ¿se acuerdan que la función seno era impar? No sé si recuerdan de matemática 1. Y la función coseno es par. O sea que el coseno de un ángulo es igual al coseno del ángulo opuesto. Entonces yo puedo decir acá que esto es lo mismo que el coseno de menos pi sobre 6. Y ahora, este ángulo, este número complejo, ¿está escrito en forma trigonométrica? habría que Ahora sacarle el sí. menos al pi sobre 6. ¿Por qué? Un ángulo Fíjate. negativo. No habíamos quedado que íbamos a usar ángulos positivos. Ah, llevarlo a primer argumento. Muy bien. Bueno, eso sí lo puedo hacer. ¿Cómo lo llevo a primer argumento? Tenés razón. Me había olvidado de eso. Y le sumo Le 2 tengo que pi. sumar el 2pi y ya tiene que quedar porque es. O sea que si a menos pi sobre 6 le sumo 2pi, me va a quedar 5 sextos de pi. Muy bien. Y ahora sí. Y ahora sí. ¿Por qué sí? Porque tengo el módulo afuera que es positivo y porque adentro me quedó el coseno de un ángulo más sumado, esto es importante, y por el seno del mismo ángulo. Y eso sí es un número complejo escrito en forma trigonométrica, y ahora puedo decir que el módulo vale 4 y que el argumento vale 5 sextos de pi. ¿Bien? ¿Por qué es importante eso? Entre otras cosas, que esto suele traer muchas veces a confusión. Si yo tengo el número complejo, esto es ρ, este 2 no va, y esto es alfa. ¿Se acuerdan? A ver si me quedó la diapositiva. Un segundo, ¿eh? Uy, ¿qué pasó? Se me cerró. Espera un segundo. ¿Se acuerdan? No sé si esta imagen la vimos con ustedes,
Pero nosotros ya vimos, dado un número complejo, el opuesto es menos y el conjugado, que era así, ¿no es cierto? Que en forma binómica el opuesto cambiaba de signo tanto la parte real como la parte imaginaria, y el conjugado solo la parte imaginaria. muy bien. Gráficamente ocurre esto, ¿no es cierto? Si yo tengo el número complejo z, el opuesto es este. Y el conjugado es este. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Donde si esto es alfa también, porque hay simetría. Y esto de acá es alfa, porque son opuestos por el vértice. ¿Se anima alguien a decirme cómo es el opuesto de z, donde z es rho coseno de alfa, en forma trigonométrica? Lo primero que me podrían decir, ¿cómo? Menos toda la expresión. Bueno, lo primero que me podrían decir es eso, menos todo eso. No, pero ¿no era Eso, que P no podía ser negativo? claro. En realidad, Bueno, pero le puedo poner un paréntesis ahí. espere un cachito. Le ponemos un paréntesis si quiere. ¿Es correcto como número complejo? Sí. ¿Ese número complejo es el opuesto de z? Sí. ¿Está No está en escrito en forma forma trigonométrica. trigonométrica? No. No. No está escrito en forma trigonométrica porque lo que yo tengo acá adelante no es el módulo. Profe, ¿le puedo hacer una ¿No se consulta? podría denominar a un omega y que omega sea menos P, menos rho? ¿Cómo? ¿No podría definirse un omega que el omega sea igual a menos rho? Pero sería negativo. No te serviría. ¿Y no podría ser menos el módulo de la expresión? Pero si yo le pongo el menos acá, sigue siendo... A ver, ¿cómo me decís? Menos módulo Así de la dijimos que no expresión. va. No, menos módulo de la expresión. De rho por coseno de alfa. ¿Qué querés? ¿Que ponga valor absoluto acá? Claro, exacto. Porque rho ya es un módulo. No, valor absoluto. A ver, yo les hago otra pregunta. Un número complejo en forma trigonométrica queda definido con su módulo y con su argumento. Si el módulo de z es rho y el argumento de z es alfa, ¿cuál es el módulo del opuesto? Rho. Rho. ¿Y cuál es el ángulo del opuesto? Menos pi. Todo esto. Alfa más pi. Alfa más pi. Más pi. Entonces, yo puedo escribir el opuesto poniendo alfa. Lo que cambia es el argumento, nada más. Claro, cambia el argumento, mantiene el módulo, pero cambia el argumento. Pero eso me hace escribirlo correctamente en forma trigonométrica. Y lo mismo en forma polar, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la forma trigonométrica es la que a veces nos lleva más confusiones. ¿Por qué? Porque enseguida le metemos el menos acá. O, ¿saben qué ocurre muchas veces también? Le ponemos el menos adelante del coseno y adelante del seno. ¿Es correcto como número complejo? Es correcto porque ese número complejo es el opuesto, pero ese número complejo no está escrito en forma trigonométrica. Y al no estar escrito en forma trigonométrica, no me permite participar después en las fórmulas que voy a ver para ciertas operaciones. ¿Y del conjugado qué me dicen? La respuesta fácil... Vamos a Sí, hacer lo el mismo, módulo también es el pero mismo. Claro, vamos, en vez de hacerlo más pi, vamos a hacer más 3 cuartos, más 5 cuartos de pi. No, perdón, estoy diciendo una cantada. 6 cuartos de pi. en realidad, no, porque 6 cuartos, porque vos ya estás pensando que esto era
Sí, sí, yo estoy pensando en la... Sí, sí. No, fíjate, un ángulo cualquiera, para pasarlo a este lado, yo tendría que hacer pi menos alfa. Perdón, 2pi menos alfa. Pero yo les hago una pregunta. Si yo pongo menos alfa, ya lo arreglé en el sentido de que acá tengo módulo y argumento. Y ese argumento es correcto para participar en cualquier operación. No es argumento principal, con lo cual uno luego debería decir, luego llevar a alfa a argumento principal. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque yo no sé si el número complejo que me dieron en forma trigonométrica, capaz que ya venía con alfa negativo, porque esto era el resultado de una operación, y yo al cambiarle de signo ya lo dejé positivo y lo dejé bien. Supónganse que alguien me había dicho z igual a 3 coseno de menos 45 más i seno de menos 45. Yo al cambiarle el signo por el conjugado, lo paso al primer cuadrante y lo dejo bien. O sea que un número complejo está escrito en forma trigonométrica correctamente, aun cuando su argumento no sea principal. Pero tiene que ser su argumento. O sea, tiene que tener el mismo ángulo en las dos funciones trigonométricas y acá tiene que estar sumado. ¿Se entiende esto? Un error muy común que aparece en todos los exámenes, es decir, que el conjugado es este. Que no está mal, porque ahí le cambiamos el signo a la parte imaginaria y le mantuvimos el signo a la parte real, con lo cual es correcto como conjugado, pero no está en forma trigonométrica. Y entonces cuando yo tenga que hacer operaciones de productos, no sé si el argumento de este número complejo, ¿cuál sería? ¿Alfa? A veces me dicen menos alfa porque hay un menos acá, pero que haya un menos acá no quiere decir que el argumento sea menos alfa. Entonces, esto está mal. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí, profe. Y por último, un ejemplo bien evidente, pero que nos podría llevar a confusión. Eso. ¿Es un número complejo? No. Sí. A ver, coseno de pi sobre 6 es un número que cuando lo multiplique por 4 me va a dar un número. Seno de pi sobre 3 es un número, al multiplicarlo por 4 me va a dar otro número y todo multiplicado por i. O sea, me va a dar una parte real y una parte imaginaria. Con lo cual, es un número complejo. Pero claro, No está en la forma trigonométrica. No está en ninguna forma, ni binómica, ni trigonométrica, ni polar, ni nada. ¿Y qué puedo hacer con esto? Acá ya no tengo modo de arreglar para que me quede el mismo ángulo. Acá sí, porque era un tema de signos, ¿dónde fue? Acá medio que lo toqueteamos un poquito y anduvo. Acá no hay caso. Acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Multiplicar al seno por un medio, ¿no? No, porque si multiplico por un medio para que me dé pi sobre 6, lo estoy cambiando. Acá lo único que puedo hacer es calcular el coseno de pi sobre 6, multiplicar por 4, lo mismo con el seno de pi sobre 3 por 4, encontrar la forma binómica. Claro, está Después, feo escrito, pero es un número complejo en sí mismo. Digamos. pero es un número complejo. Pero no conozco, no conozco módulo y argumento. Ese es el problema. Es más, ni siquiera puedo decir que acá el módulo sea 4. Porque al no ser funciones trigonométricas del mismo ángulo, probablemente no sea. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Resolver las cuentas, me queda en forma binómica, y después, una vez que lo tengo en forma binómica, ahí sí averiguo ángulo y averiguo el módulo, y eso es lo que vamos a pasar a ver ahora, así seguimos avanzando. Esperen un cachito. Entonces, me voy a... Si yo quiero pasar de la forma
binómica a la forma polar. O sea, pasar de la forma polar o trigonométrica a la forma binómica es muy fácil, ¿no? Vuelvo y lo vemos. Paso con esta formulita. Conozco la forma polar o trigonométrica, o sea, conozco el módulo y el argumento, hago el módulo por el coseno del ángulo, hago el módulo por el seno del ángulo y ya obtuve A y B. En cambio, pasar de la forma trigonométrica, perdón, pasar de la forma binómica a la forma polar o trigonométrica no es tan fácil. O sea, si yo conozco A y B, ¿cómo hago para encontrar ρ y alfa? ¿Qué me dicen? Ρ es muy fácil. Rho va a ser la Pitágoras, digamos. Claro. Es el módulo, así que raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, listo. Ese sale sin problema. Y siempre lo tomo positivo. ¿Y el ángulo? ¿Cómo encuentro el ángulo conociendo A y B? Trazando una Ah, y bisectriz. la horrible tangente. Claro, tengo que recurrir a las relaciones trigonométricas. Conociendo A y B, o B y A, yo puedo encontrar cuánto vale el ángulo, pero para eso necesito algo que relacione al ángulo alfa con los valores de A y B. Como A y B son los catetos de un triángulo rectángulo, puedo usar la relación trigonométrica tangente. ¿A qué es igual la tangente de un ángulo? ¿La hipotenusa? No. La hipotenusa es Opuesto sobre adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. opuesto sobre adyacente. ¿Sí? La tangente de alfa va a ser el opuesto sobre el adyacente. Con lo cual, si yo conozco B y A, conozco la tangente de alfa. Con eso, ¿puedo encontrar alfa? Sí, como arco Sí. tangente de B sobre A. Muy bien. ¿Siempre puedo usar arcotangente de B sobre A? Salvo que alguno que hace a cero. Bueno, eso está muy bien dicho. Si A vale 0, no puedo usar arcotangente. Pero si A vale 0, yo ya sé que mi número complejo, ¿cómo es? A es la parte real. Si vale 0, Claro, va a ser es imaginario. Todo imaginario. Imaginario puro. Y si es imaginario puro, ¿cuánto vale alfa? 90 grados. 90, si es con parte imaginaria positiva, o 270, si la parte imaginaria es negativa. Saco el ángulo sin hacer cuenta, es más fácil todavía. Ahora, fíjense, ¿miraron un poco el apunte? ¿Qué era la premisa? ¿Están llevando adelante esa premisa? Un poquito para arriba yo. ¿Llegaron a ver esto en el apunte? Sí, me dio dolor Sí. de panza. Bueno, esto es lo que tenemos que discutir ahora. Esto es lo que ustedes me tienen que decir. No entendí eso de los cuadrantes. Y entonces vamos de cabeza a discutir eso. Porque el problema es que el arcotangente me va a devolver el ángulo, pero ¿se acuerdan que la función tangente, para que tenga inversa, hay que restringirla a que el ángulo esté entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2? ¿No puede tomar Porque cualquier valor? tiene la limitación de la función, sí. Claro, porque si no, no tiene inversa. O sea, si no, no es biyectiva, no es inyectiva y subyectiva, y entonces no le puedo calcular inversa. Con lo cual, la tangente va de menos pi sobre 2 a los reales. El arco tangente siempre me va a devolver, va a trabajar con un número real, y siempre me va a devolver un ángulo que va a estar entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. O sea, va a estar de menos pi sobre 2, que sería el cuarto cuadrante, a pi sobre 2. Y entonces pasa algo así. Esta la vamos a charlar rápido. Total, yo después se las paso cuando les pase las diapositivas. Me puedo haber equivocado en alguna cuenta, avísenme. Yo ahí tengo 4 números complejos, Z1, Z2, Z3 y Z4, que tienen la parte real e imaginaria, son los mismos números, pero combinando los signos para que caiga cada uno en un cuadrante distinto, ¿no? 1 más raíz de 3i, menos 1 más raíz de 3i, menos 1 menos raíz de 3i,
y 1 menos raíz de 3i. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, el primer caso está en el primer cuadrante, es muy sencillo. Tangente, el ángulo que forma Z1 con el eje X es alfa 1. La tangente de alfa 1 es el opuesto siempre es la parte imaginaria, raíz de 3, dividido el adyacente, que es 1. O sea que me da raíz de 3. Para verificar, por favor, los que tengan calculadora a mano, saquen el arcotangente de raíz de 3. Sí, da 60 grados, profe. Da 60 grados, ¿no es cierto? O, si trabajan en radianes, les va a dar pi sobre 3. Es más, las calculadoras habitualmente no dicen pi sobre 3. Como pi es 3,14, les va a dar, qué sé yo, 1, y pico. Pero eso es pi sobre 3. Y si no, si lo hacen en radianes, en grados, le va a dar 60 grados. ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos al tercer cuadrante. Z3. Su parte imaginaria es menos raíz de 3. Su parte real es menos 1. El ángulo que forma es alfa 3, que es este, ¿no? Hasta acá. La tangente de alfa 3 es menos raíz de 3 sobre menos 1, o sea que es raíz de 3. Si yo le hago arcotangente a raíz de 3, ¿cuánto me da en la calculadora? 60 grados. 60 de vuelta. Es la misma arcotangente que hicimos acá. La calculadora no diferencia en qué cuadrante está el ángulo. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el ángulo correcto? O dicho de otro modo, de este Z3, la calculadora cuando me da 60 grados, ¿qué ángulo me dio? El del primer cuadrante. Me dio alfa 1, que en Z3 sería igual a qué cosa. Ahí. Alfa 1 es opuesto por el vértice con este, ¿no? Sí. Sí, sí. Muy bien. Si yo necesito calcular este, a este que me dio la cotangente, ¿qué le tengo que hacer? Le tenés que sumar 180, 180 grados. 180 grados. Sumarle 180 grados. Por eso, cuando estoy acá, en el tercer cuadrante, al resultado que me da la calculadora, le sumo 180 grados. Y por eso no puedo decir que alfa 3 sea el arco tangente de B sobre A. Porque hay que corregirlo. Hay que corregirlo con algo y es lo que está en esa tablita. ¿Estamos todos de acuerdo que cuando estoy en el tercer cuadrante, al resultado del arco tangente le sumo 180 o pi, ¿no? Porque si hubiera sido radianes me hubiera dado pi sobre 3 y al sumarle pi me da 4/3 de pi. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Cómo me doy cuenta que Z3 está en el tercer cuadrante? Por el signo de A y de B. Claro, el signo de A y de B me dicen en qué cuadrante está y en función de eso yo corrijo el ángulo. ¿Ok? Vamos al cuarto cuadrante. El segundo me lo dejo para el último. Antes. ¿Se entiende hasta acá? Estoy yendo despacito porque esto es lo que a veces nos genera más confusión. Este es el módulo, sigue siendo el mismo, o sea, no tengo problema, por eso no lo calculo acá. El módulo de este número complejo, ¿cuál sería? Calcúlenlo. ¿2? La raíz cuadrada. Claro, 2. 4, Muy bien. sí, 2. Porque me queda raíz cuadrada de 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado, que es 3. 3 más 1, 4, raíz de 4, 2. El módulo de este número complejo es 2. Muy bien. Bueno, entonces, estábamos acá. Tangente de alfa 4, B sobre A.
Acá está puesto mal el signo. Sería negativo el de arriba y positivo el de abajo. El resultado está bien, pero sería menos raíz de 3 dividido 1. Me da menos raíz de 3. Hagan, por favor, con la calculadora el arco tangente de menos raíz de 3. Claro, pasa que se te cruzaron el otro caso con este. Y me falló el El copiar del y pegar. Z2. Sí, El exacto. Z2, fíjate que está al revés con el menos arriba. También está al revés. Sí. También está al revés, me lo confundí. Después, antes de pasarle las diapositivas, lo corrijo. Me da Menos menos 60. 60 grados. Menos 60 grados, muy bien. ¿Es correcto ese ángulo? Me está dando este, ¿no? Sí, Está eso es bien, porque correcto. si acá era 60, acá es 60, o sea, Sí. me está dando este que está bien. Pero como yo lo necesito así, ¿qué hago? Le sumo 360 y me daría 300. Exacto, muy bien. Le sumo 360 porque para sumarle es como si hiciera 360 sumados menos 60 y me queda este resultado. Entonces, por eso, cuando el ángulo está en el cuarto cuadrante, cuando el complejo está en el cuarto cuadrante, el ángulo va a ser igual el arco tangente, pero sumándole 360 o 2pi. ¿Está bien? Y por último, Profe, ¿puede explicar esto último del cuarto cuadrante que no entendí? sí, cómo no. Cualquier duda que tengan, frénenme ahora, o sea, no me lo pregunten al final porque sonamos. Pueden preguntármelo, pero aprovechen ahora que tenemos los gráficos. A mí el arco tangente me da menos 60 porque me lo da así. ¿Y por qué me lo da así? Porque tiene que ver con cómo está definida la función inversa. La función tangente está definida. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cómo es la gráfica de la tangente? Asíntota vertical en los números, ¿no? Esta, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Tiene asíntota vertical. ¿Cuándo se anula? Es seno sobre coseno. Cuando el coseno vale 0. O sea, se anula en pi sobre 2. Se anula en 3 medios de pi. El denominador se anula. Por eso se va con la asíntota vertical, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? No vamos a estudiar tangente hoy, pero por lo menos para tener un pequeño refrescón. Para que tenga inversa, ¿qué hacemos? Limitamos el dominio de la función. Nos quedamos con una rama sola. Podríamos haberla tomado de 0 a pi sobre 2, pero nos quedaba un punto de discontinuidad en el medio. Entonces se toma de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Y por eso la función arco tangente de x es esa. ¿Sí? Si ustedes se fijan, es la simétrica de una rama sola. Por eso, para cualquier número real, la función arco tangente me va a dar resultados que van a estar entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Y es lo que me ocurre acá. Cuando sale menos raíz de 3, el arco tangente de menos raíz de 3 es, en realidad, en funciones trigonométricas me daría menos pi sobre 3. Pero si lo quieren en ángulos, también puede ser menos 60 grados. O sea, esto es menos 60 grados. Estaría bien como argumento, pero no sería principal. Entonces, para llevarlo a argumento principal, si yo tengo menos 60 y le sumo 360 grados, obtengo por resultado la diferencia, o sea, desde acá hasta acá. En nuestro caso, 360 sumado a menos 60 me da 300, que es el ángulo correcto. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe, genial, ahora sí, gracias. Bárbaro, muy bien, 10 puntos. Y ahora, ya que estamos, entonces vamos a el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, bueno, me salió mal acá, es
raíz de 3 sobre menos 1, pero queda de vuelta menos 3, menos raíz de 3. Cuando hagan el arcotangente de menos raíz de 3, pasa lo mismo que acá. ¿Cuánto les va a dar? Menos 60. Menos 60. ¿Y por qué menos 60? ¿Qué ángulo me dio? El que va contando desde el... Este, ¿no es cierto? Es más fácil dibujarlo que describirlo, ¿no? Y entonces, si yo tengo este, pero quiero encontrar este, yo siempre lo quiero medir desde el eje X positivo. ¿Qué hago? A 180 le resto el menos 60. O dicho de otro modo, a el arco tangente, que me da menos 60, le sumo 180. Y ahí me da 120. Y ahí te da 120. Conclusión. Profe, pero no hay que acordarse esto de memoria. Sí, decime. No, porque me sigue haciendo ruido los ángulos. Al final, el principal, ¿tiene que ser menor de 90 o puede ser cualquiera, mientras que sea positivo? Porque el principal, no, el principal tiene que estar entre 0 y 360. No menor de 90. Porque lo que no tiene que pasarse una vuelta. Está bien, esa es la pregunta, está bien. Tiene que ser positivo menor de 360, está bien. Tiene que ser positivo entre 0 y 360 o valer 0 eventualmente. Acá es menor o igual y acá es estrictamente menor. Ahora, no habría un problema tan grave en que yo hubiera dejado menos 60 como resultado acá. Porque si bien no es argumento principal, es un argumento correcto. En cambio, no puedo dejar menos 60 acá, porque no es el argumento, no es el ángulo, ese es el ángulo que forma con el eje X negativo, ni puedo dejar 60 acá. O sea que segundo y tercer cuadrante sí o sí los debo corregir. Y cuarto, es conveniente también corregirlo. Por eso, entonces, en definitiva, cuando yo uso la función arcotangente para calcular el argumento, digo, si estoy en el primer cuadrante ya me da. En el segundo y en el tercero tengo que sumar 180 o pi. Y en el cuarto tengo que sumar 360 o 2pi. De ahí... O sea, hay que levantar la alarma cuando la parte real es negativa. Cuando la parte real o la imaginaria. O sea, salvo en el primer cuadrante... Ah, vos decís porque en el segundo y en el tercero lo tengo que corregir sí o sí. Claro, claro. Digamos, si hago la cuenta directamente y después eso como está, no rompí nada. No va. Exacto. Pero en el cuarto, tómense la costumbre también de corregirlo sumándole 2pi. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió? Y si no, hay que repasarlo un poquito y cualquier duda lo seguimos aclarando. Pero es muy importante el paso de forma binómica a polar o trigonométrica. El módulo se encuentra muy fácil y el ángulo es el que a veces nos trae algún pequeño problema. Y obviamente todo esto vale siempre y cuando A es distinto de 0. Si llega a ser que A... Bueno, acá hay ejemplos. Bueno, este justo es el mismo ejemplo del que tenía yo, pero dando toda la vuelta. Nada más que lo que hice fue por ahí detallarlo un poquitito más. Pasémoslo de largo. Si A vale 0, entonces el número complejo es directamente imaginario. Y su ángulo va a ser pi sobre 2, cuando B vale 0. Cuando B sea positivo, perdón, porque está para arriba. 3 medios de pi cuando B sea negativo. Y por decreto, cuando B también vale 0, se le pone alfa igual a 0. Porque en realidad, con módulo 0, cualquier ángulo me daría el complejo nulo. Entonces, para no tener infinitos valores, pero eso es por decreto, es una cuestión de estilo, se le toma el ángulo igual a 0 también. ¿Ok? Bueno, ¿hasta acá estamos? ¿Alguna duda? Tenemos dos maneras de trabajar con los números complejos. A ver si acá viene... Ah, bueno, acá viene lo del opuesto y el conjugado. Tenemos entonces dos modos de trabajar con números complejos. La forma binómica o la forma trigonométrica. ¿Sí? Tenemos que tener escrito correctamente el número complejo para saber que estamos en la forma binómica o trigonométrica. ¿Qué ventaja? La forma binómica expone la parte real y la parte imaginaria. En cambio, la forma trigonométrica expone el módulo y expone el argumento. Acá está lo que
Decíamos hace un ratito de cómo obtener el opuesto. Hay que sumarle pi al ángulo. Y de cómo obtener el conjugado. Bueno, acá en vez de poner menos alfa, ya está puesto 2pi menos alfa. O sea, ya está intentado corregir. Lo que pasa que en realidad no siempre tengo la garantía de que alfa era un argumento principal. ¿Está bien? Del mismo modo, si yo calculo el opuesto, alfa más pi, ¿ya me queda argumento principal o lo voy a tener que corregir? Depende de si alfa estaba bien o no. Por ahí estaba bien, fíjense, 2, lo pongo en forma polar, 7 cuartos de pi. Este es z. ¿Cuál sería el opuesto? Módulo igual dijimos. Ángulo. Hagan la cuenta. Sería 11 cuartos de pi, si nos atenemos a lo que habíamos dicho. A ver, serían 7 cuartos de pi, más pi, que es 4 cuartos, 11 cuartos de pi, muy bien. 11 cuartos de pi. ¿Ese argumento es principal? No, porque se No, pasa, porque se de pasa 2 del pi. 8. Claro. Se pasa de 8 cuartos de pi, o sea, saquémosle 2 pi. ¿Cuánto me queda? 3 cuartos. 3 cuartos. Y este argumento ahora sí es principal. ¿Qué era lo que me pasaba con este complejo? 7 cuartos es acá. Su opuesto era acá. ¿Qué pasa? Si yo tenía este ángulo y a eso le sumé pi, llegué acá, pero me di una vuelta. Entonces después le resto 2pi y tengo el ángulo correcto. Alguien me podría haber dicho, che, en vez de haberle sumado pi y después restado 2pi, para encontrar el opuesto le podías haber restado pi directamente. Podría ser válido, pero cuando esté en el segundo o primer cuadrante me va a dar negativo. Entonces, bueno, eso, una u otra. Bueno, dejamos así, pero siempre sepamos que después a los ángulos los reducimos a argumento principal, dejándolos entre 0 y 2pi o entre 0 y 360 grados. ¿Ok? Bien. Dos números complejos, escritos en forma trigonométrica o polar. ¿Van a ser iguales? Sí, solo sí. ¿Qué pasa? ¿El módulo es igual y los ángulos son iguales? El módulo es igual y los ángulos son iguales. Muy bien. O congruente. Ah. ¿Este y este son iguales? Sí. Sí. A pesar de que los ángulos no son iguales. O sea, yo no puedo decir que 11 cuartos de pi es igual a 3 cuartos de pi. Sé que gráficamente caen en el mismo segmento orientado, pero numéricamente no son iguales. ¿Cómo son entre sí estos dos ángulos? Congruentes. Congruentes. Entonces, la igualdad entre números complejos en forma polar o trigonométrica implica que los módulos son iguales y que los ángulos son congruentes. O sea que difieren en múltiplos de 2kpi o de múltiplos de 360 grados. Es lo mismo tener acá k por 360. Y k es un número entero, positivo o negativo, no importa, porque yo no sé cuál de los dos es más grande. Bien. Producto. El producto entre números complejos es igual a otro número complejo en forma trigonométrica o polar
en donde el módulo es el producto de los módulos. Y el argumento es la suma de los argumentos. ¿Sí? Entonces, yo tengo dos números complejos, a ver si tengo un ejemplo acá. Ejemplo de producto. Tengo dos números complejos. Sabíamos cómo multiplicar números complejos en forma binómica, ¿no es cierto? Parte real por parte real, menos parte imaginaria por parte imaginaria, eso de real. Y después, parte real por parte imaginaria, menos parte imaginaria por parte real, todo eso como imaginario. Pero, si queremos hacer la cuenta en forma trigonométrica o polar, llevamos el número complejo en la forma trigonométrica o polar. En este caso, tengo 2 tercios de pi, el primer número complejo, y tengo 4, pi sobre 6, el segundo número complejo. Y entonces, podemos decir que Z1 por Z2 es igual a otro número complejo, acá está en forma polar, en donde su módulo es el producto de los módulos, 2 por 4. Y su argumento es la suma de los argumentos, 2 tercios de pi más pi sobre 6. Sacamos como un denominador 6, nos queda 6 dividido 3, 2 por 2, 4, y acá nos queda 1, entonces 4pi más 1 pi, 5 sextos de pi. Quiere decir que el número complejo resultado del producto de Z1 por Z2, acá tiene que ir un 2, me equivoqué, es igual a otro número complejo que tiene a 8 por módulo y su argumento es 5 sextos de pi. Escrito en forma trigonométrica, nos queda 8 coseno de 5 sextos de pi más i por el seno de 5 sextos de pi. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Qué es más fácil? ¿Hacerlo en forma binómica o hacerlo en forma trigonométrica? Y parece que trigonométrica, No. profe. En forma binómica, ¿me dijo alguien? Puede ser, ¿eh? A ver qué dice. El que dijo binómica, ¿por qué? No, yo dije binómica, pero porque particularmente lo entiendo más, digamos, ya hice el práctico hasta ahí. No, bueno, está bien, pero hay que Lo vi entenderlo. mucho más fácil en mi caso. Bueno, pero fíjate qué fácil es acá. Si yo tengo los números complejos en forma polar, multiplico los módulos 2 por 4, 8. Y sumo los argumentos. 3 medios de pi más pi sobre 6, 5 sextos de pi. Ya está, terminé. No tardo nada. Tengo que hacer dos cuentas. Acá están las dos cuentas. Ojo. Si yo tenía los números complejos en forma binómica, antes me tuve que tomar el laburito de encontrar la forma polar de ambos números complejos. Así que acá tengo un trabajo que no estamos valorando. Entonces, el producto entre números complejos es mucho más fácil en forma trigonométrica polar cuando ya los tengo en forma trigonométrica polar. Si no, hay que evaluar a ver las conveniencias. Pero bueno, por eso está la forma y por eso tenemos que conocerla. Fíjense qué importante que los números complejos tienen que estar escritos correctamente en forma polar o trigonométrica. O sea, el ejemplo que yo les decía hoy, acá, cuando yo les decía... Supónganse que yo tengo dos números complejos. Este es 4 sobre 4. Y esto es un 3. Si tengo que hacer el producto entre estos dos números complejos, multiplico los módulos, 4 por 3, 12, y sumo los ángulos. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, supónganse que esto era Z1 y esto era Z2. Si alguien me dice, quiero hacer Z1 por el conjugado de Z2. Entonces alguien viene acá y me dice, ah, bueno, fantástico, el conjugado le cambio el signo acá.
¿Cómo hacemos Z1 por E conjugado en Z2? Multiplico los módulos y ¿qué hago? Sumo los ángulos. ¿Y cuál es el argumento de Z2? ¿Pi sobre 4? No. ¿O menos pi sobre 4 porque acá hay un menos? En realidad acá no sé. Pero si yo le hubiera hecho bien esto y le hubiera puesto un más y acá hubiera puesto o menos pi sobre 4 o si quieren lo hacemos bien 2. Pi menos es lo mismo, en los dos casos da correcto el resultado. Ahora sí, Z1 por E conjugado de Z2 es 4 por 3, 12 de módulo y de argumento pi sobre 6 más 2pi menos pi sobre 4. Y el resultado, si es necesario, lo llevo a argumento principal. Bien, del mismo modo que en el ejemplo de recién, dio 5/6 de pi es argumento principal. Pero es muy común que cuando sumo ángulos me pueda pasar. Y si me pasé no hay problema, le resto. Imagínense que este en vez de haber sido 2/3 de pi, hubiera sido 5/3 de pi. Al sumarle tal vez me pasaba. Y entonces, bueno, después lo corrijo a argumento principal. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, y así como el producto entre números complejos es el producto de los módulos y la suma de los argumentos, el cociente entre números complejos va a ser otro número complejo cuyo módulo va a ser el cociente entre los módulos y cuyo argumento va a ser la resta de los argumentos. Obvio que esto implica que el segundo número complejo, el que está en el divisor, no puede ser nulo. Y eso me garantiza que el módulo no es nulo y entonces esta cuenta está bien definida. ¿Bien? Y el inverso de un número complejo va a ser igual a otro número complejo donde su módulo es el inverso del módulo del número complejo que tenía. Y su argumento es el opuesto. ¿Sí? De vuelta, en realidad acá sería 2pi menos alfa. Pero bueno, se suele poner menos alfa directamente porque esto suele intervenir en otra cuenta y después se lleva argumento principal el resultado final. ¿Ok? Entonces, fíjense en forma polar o trigonométrica qué sencillas son las operaciones de producto, cociente e inverso de un número complejo. Nosotros por hoy con esto no vamos a avanzar más. A ver qué es lo que viene después. Potencia y raíz. Digo, un segundo. Potencia y raíz, sí. No hice o no me metí con la demostración de la fórmula, ¿no? ¿De dónde sale esto? Eso se lo dejo para que ustedes lo miren del apunte. Y en todo caso, si hay dudas, lo charlamos y lo discutimos. ¿Están viendo el apunte? Sí, profe. Muy bien. Acá está el producto de números complejos en forma polar trigonométrica. ¿Qué dice? Tengo ρ1 coseno de alfa 1 más i por el seno de alfa 1, el primer complejo, y el segundo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace la propiedad distributiva. O sea, ρ1 y ρ2 los saco acá, adelante de todo. Y coseno de alfa 1 más i por el seno de alfa 1 y coseno de alfa 2 más i por el seno de alfa 2, los multiplico y me queda todo esto. Reagrupamos convenientemente teniendo en cuenta que i cuadrado es menos 1 y nos queda coseno de alfa 1, coseno de alfa 2 menos seno de alfa 1, seno de alfa 2 de parte real, de parte
real más o menos dentro del corchete, o sin unidad imaginaria, no es parte real porque falta multiplicar por esto, ¿no? Y acá me queda seno de alfa 1, coseno de alfa 2, coseno de alfa 1, seno de alfa 2, acompañando a la unidad imaginaria. Bien. Esto, por algunas igualdades trigonométricas, yo sé que el coseno de la suma de dos ángulos es igual a esto, y que el seno de la suma de dos ángulos es igual a esto. Lo que me quedó acá es el coseno de la suma de dos ángulos, y acá me quedó el seno de la suma de dos ángulos. Por eso, me queda coseno de alfa 1 más alfa 2, y me queda seno de alfa 1 más alfa 2. ¿Sí? Y entonces, por eso podemos decir que el producto entre dos números complejos tiene por módulo el producto de los módulos, y tiene por argumento a la suma de los argumentos. Bueno, así hay varias demostraciones acá. Lo que yo les pido es completen la lectura de este apunte, y la próxima clase vamos a terminar con números complejos, viendo las dos operaciones en forma trigonométrica que nos faltan, que son muy importantes, que son la potencia y la raíz, donde la raíz va a tener sus particularidades, porque la raíz de un número complejo va a tener múltiples raíces. Si la raíz es quinta, voy a tener 5 raíces. Y es muy importante que observen bien cómo se disponen en un gráfico las raíces múltiples de un número complejo. Y además, fíjense las demostraciones, y cualquier cosa las discutimos en la próxima clase. ¿Ok? Bueno, profe. Bueno. ¿Alguna duda, algún comentario que me quieran hacer? Las diapositivas de esto se las voy a pasar después que terminemos la próxima clase. Así, sobre la marcha, si vamos corrigiendo algo, ya hoy surgieron algunos signos que no estaban del todo bien, los vamos corrigiendo y ya tienen la versión definitiva. ¿Sí? Bueno. Bárbaro. Bueno. Buenísimo, profe. Bueno, entonces, terminamos por hoy. Les dejo 5 minutos, sobre todo los de la comisión 8, que tienen clase ahora a continuación. ¿Sí? Y yo me tomo un pequeño descanso y ya a las 4 arranco con la próxima clase. Nos vemos entonces, hoy es jueves. Nos vemos el martes que viene y terminamos con el tema de complejos. ¿Ok? Buenísimo. Bárbaro, profe. Hasta el Bárbaro. martes. Bueno, Gracias, profe. chao. Buen fin de semana.